Bien, amigos de las redes sociales, hemos llegado hacia este local, en la calle Ayacucho, donde ha llegado el candidato presidencial Helber Cayer por el Partido Patriótico del Perú. Escuchamos parte de esta conferencia de prensa. Ya más de 8 años viene realizando, y estos 2 últimos, camino a estas elecciones, pues tenemos el grato orgullo de haber acompañado esta trascendencia, este trabajo. Y hoy día, con todos los medios de comunicación aquí presentes, queremos hacer llegar a Arequipa que nos sentimos orgullosos de todo lo que él ha decidido hacer por nuestra patria. Nosotros, como buenos peruanos arequipeños, queremos agradecer que la tierra nos ha permitido trabajar aquí, nacer aquí, y nuestros antepasados, nuestra familia, yo que ejerzo docencia, pues trabajando con muchos jóvenes, queremos un gran cambio. Vamos a escuchar primero al magíster José Luis Álvarez Briceño, diputado con el número 1 por el Partido Patriótico del Perú, unas breves palabras para luego dar paso a la prensa para que hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Adelante, señor José Luis Álvarez Briceño. Buenos días con todos los patriotas presentes y en especial con el periodismo de la ciudad de Arequipa. Quiero agradecerles porque difundan buenas propuestas, que difundan un candidato limpio, que difundan el conocimiento y sobre todo algo espectacular, el cambio que se viene para el Perú. Helber Cayer, he caminado 2 cuadras con él y me ha sorprendido cómo la gente lo para en la calle, jóvenes sobre todo, y le preguntan si es él, y se toman fotos. Creo que debo agradecer en especial a la prensa, porque sin ellos no podríamos hacer que lo conozcan a nuestro candidato. Quiero agradecerles infinitamente porque el ser patriota es el defender a su país. Defendamos a nuestro país de esta lacra que está atravesándonos en el Congreso y sobre todo en estos políticos tradicionales. Helber Cayer es el sinónimo de cambio, es el sinónimo de transparencia y es el sinónimo de conocimiento. Yo le quiero agradecer infinitamente por venir a Arequipa, darnos sus palabras y en especial darle todo lo que puedan preguntar los periodistas. Muchas gracias y bienvenidos a esta conferencia de prensa. Ahora sí, vamos a aprovechar la presencia de todos los medios de comunicación y vamos a dar pase para que puedan hacer las preguntas respectivas al candidato. Él se explayará en todo lo que desee, por favor, conocer de nuestro partido, de todo el trabajo que se desea hacer en nuestra patria. ¿Quién inicia la ronda de preguntas? Perdón. Buenos días, señor Cayer, el maestro oficial de la primera que ha estado destacado en Estados Unidos, y consiste en la primera principal del ascenso, que ustedes llevan un paso atrás, viviendo, ocupar el lugar más importante en el mundo. ¿Por qué decidió eso? ¿Y cuáles son las claves inmediatas que usted decide que tiene de la República considerante hasta que lo han considerado en el país? Bien, muy buenos días. No, pero las cosas van a salir mejor. Siempre uno tiene que aprovechar al máximo las circunstancias, el momento y las personas con las que se pueden encontrar. Y eso es lo que no sucede en el Estado. Vemos muchos funcionarios que ni siquiera pueden cumplir bien con su función. A eso le llamamos nosotros mover la casa. Mover la casa significa hacer más cosas de las que debo hacer. Y más allá del cumplimiento de mis funciones, ser proactivo, ser gestor de verdad, no solamente utilizar el presupuesto público para cosas que no van a tener impacto importante. Con respecto a tu pregunta,
Varias veces he mencionado y he explicado lo siguiente, y esto va a responder claramente tu primera pregunta. Así como existe la extorsión en el mundo externo al ámbito público, cuando un delincuente llama a un emprendedor, sea un bodeguero, sea un peluquero, sea un panadero, y le exige el pago de un cupo para supuestamente darle la seguridad, en realidad es para no atentar contra su vida y su patrimonio. También se da la extorsión en el mundo público, pero tiene un nombre específico, se le llama la concusión, de acuerdo al Código Penal. Y eso se materializa cuando un superior jerárquico presiona, exige y en muchos casos también obliga a un subordinado dentro de la jerarquía organizacional firme un documento, contrate algo o haga algo que es irregular o ilegal. Y es el pan de cada día de miles de funcionarios que, como están subordinados a esta estructura, tienen que hacerlo. Porque muchas veces yo les he preguntado, ¿y por qué no se enfrentan a ese acto que es un acto de corrupción? Y la respuesta es muy simple. Señor Caller, yo tengo familia. Señor Caller, yo tengo una madre enferma. Señor Caller, yo tengo hermanos que tienen debo apoyar. Si yo hago eso, el sistema me aplasta, el sistema me espectora y la lacra se queda. Entonces, para revertir esa situación, un planteamiento muy concreto, rápido y potente del Partido Patriótico del Perú, por eso debe venir del más alto nivel de la representación política nacional, recordando lo que dicen los austriacos en una frase que ya está siendo utilizada por otros candidatos presidenciales. Y dicen, bueno, porque eso demuestra que son buenos alumnos, ¿no? Están invitando, pero no cosas malas, están invitando a cosas buenas. El pez empieza a podrirse por la cabeza. Y es verdad, si la cabeza es corrupta, el cuerpo va a seguir las aguas y se va a contaminar toda la organización. Es imposible luchar contra la corrupción si la cabeza es corrupta. Pero si la cabeza tiene un accionar transparente, bueno, un accionar patriótico, definitivamente va a poder primero limpiar el cuerpo de los parásitos que pueden haber, que no son todos, ni la mayoría, ojo, porque no todos contratan. ¿Quiénes contratan? Los famosos comités de selección. Por eso es importante saber y tener experiencia en el mundo público. Hay candidatos que ya están acá en la hermosa Ciudad Blanca, que han llegado y se han corrido de un debate presidencial, lo han llamado para debatir conmigo. Y no dan debate, dice, ¿qué van a dar debate si lo único que saben es leer? Discursos preparados, sin fondo, sin sentido, sin sentimiento real, sin experiencia. Entonces, lo que el Partido Patriótico del Perú plantea específicamente para revertir esa situación que va directamente en la línea de la corrupción, porque contratar a una persona que no tiene el perfil es una corrupción. Contratar en un proceso de selección a una empresa que emita un producto o un servicio cuando no se está decidiendo objetivamente, porque el titular de la institución llama al presidente de los comités de selección, esto es innegable para los que trabajan en la función pública, saben que es así, y simplemente dan ciertas indicaciones. Filipinín ya sabe que tiene que ganar, es lo único que más no necesitan vivir, por si acaso. El titular de la institución o los gerentes de línea no necesitan estar en el proceso de selección con los funcionarios designados, no, basta que haya una orden o una indicación para que eso se ejecute. Eso también es un acto de corrupción. Entonces, el plan del Partido Patriótico del Perú, el plan anticorrupción, tiene acciones específicas. La primera es, nosotros vamos a revertir totalmente el mecanismo del sistema de contrataciones del Estado y solo se va a aplicar el tipo de contratación denominada llave en mano. Eso significa hospital construido, hospital entregado, recién este hospital es pagado.
colegio construido, colegio entregado, recién ese colegio pagado. Carreteras construidas, carreteras entregadas, recién se pagan las carreteras. Y no como lo que estamos viendo acá, hasta ahora. Casi 2.400 obras de infraestructura importantes para el Estado paralizadas, con un impacto negativo económico de 44.000 millones de pesos. O sea, no solamente la corrupción se da por robar dinero, 25.000 millones de dólares al año en promedio, sino por la no culminación de las obras importantes de infraestructura para el desarrollo de las localidades. Eso también es corrupción. Segunda acción concreta. Vamos a hacer que el sistema de contratación del Estado elimine al doctor que haya ofertado el menor monto económico. Ustedes dirán, pero ¿cómo es esa vaina? Pero eso es lo que le conviene al Estado. No, pues porque cuando uno conoce cómo funciona, cuando se filtra la información, es como cuando del banco sale una persona que ha retirado dinero, 20.000, 30.000 dólares, y no cuadra después le estaban contando, ¿qué quiere decir que es pura información? ¿Sí o no? En el mundo naval, donde yo me he movido 21 años, defendiendo a la patria en distintos escenarios, porque navegar en un submarino que tiene más de 50 años, eso es amar a la patria, porque cualquier cosa puede suceder, porque un submarino no debería navegar más de 30 años, por si acaso, pero como somos tan patriotas los marinos, en esas condiciones seguimos navegando, arriesgando nuestra vida. No solamente uno arriesga su vida cuando tenga el brazo en un submarino, arriesga su vida cuando opere en un submarino que deberían ser renovados. Por eso nosotros vamos a renovar el armamento militar, porque tenemos tanta riqueza y debemos de protegerla, porque si queremos la paz, debemos prepararnos para la guerra. Así de simple. Entonces, oferta de menor monto económico debe ser eliminado. ¿Por qué? Porque ahí fluye y dice, mira, este es el monto y con eso gana. Entonces, por ahí va también un ataque para ganar en un concurso público, una licitación. Y sobre todo, es activar los famosos tucuiricus que existían en el ganato. El tucuiricu era el observador, el informante del Inca, y justamente iban en contra de los actos de corrupción. Y los representantes del imperio que tenían cargos y que cometían actos de corrupción eran desterrados a los famosos Tancayhuasi, las cárceles, Tanca y terror, las cárceles de terror. Y el mayor castigo se daba al mayor acto de corrupción, y eso significaba alejarlo lo más posible de su entorno natural, de su entorno familiar y social, sin tener ningún tipo de contacto, el aislamiento. Además, con trabajo, evidentemente. Entonces, tres cosas potentes que cambiarían, porque nosotros vamos a proteger al servidor público que permanentemente está siendo presionado directa e indirectamente por sus superiores para hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque contratar algo que no corresponde requiere firmas de los distintos gerentes, funcionarios, jefes. No siempre se da con un soplido y ya contraté, no, es todo un tema procedimental. Y ahí es donde entran obligadamente muchos servidores públicos que no son corruptos, porque tampoco reciben nada de ellos. Los corruptos son los jefes, los directos responsables, a quienes les cae la coima, pues también. Entonces, el funcionario público que es el tucuiricu, que denuncie, que informe, encriptadamente, tampoco va a decir yo soy el informante, ¿no es cierto? Lo vamos a proteger, lo vamos a atender inmediatamente y lo vamos a premiar económicamente. Porque es preferible premiar a un funcionario con 20.000, 30.000 soles a permitirle que estén reventando millones de soles con actos de corrupción. Porque esos 20.000, 30.000 soles van a fluir en el mercado a través del consumo y eso va a generar producción. En cambio, la rata que se llevó 2 millones, 3 millones, ¿qué creen? ¿Que lo va a ingresar en el banco? No, pues. Porque es dinero ilegal. ¿Dónde va a terminar ese dinero? En paraísos fiscales, en el exterior, o oculto en su casa. Y eso no le conviene al Estado, porque el Estado debe mover la economía.
y la producción se mueve moviendo el dinero internamente, no ocultándolo. Eso hay que entender. Pero alguien que nunca ha administrado cosas, que ha impulsado cosas, que dice que va a llegar al gobierno a aprender y se va a rodear de sus asesores, creen que va a poder dirigir estas cosas, se necesita experiencia real, conocimiento en el mundo público y privado, pero sobre todo, mucho amor a la patria. Muchísimo amor a la patria. Y eso es lo que garantiza el Partido Patriótico Porteño. La pregunta que quiero hacer es respecto a un estado de y yo que el durante los meses lleva un gran resultado. Y quizá pensaba que bien, nosotros, miren, en primer lugar nosotros no hemos dicho que vamos a disminuir ministerios, porque si pensáramos que vamos a disminuir el Ministerio de Cultura, estaríamos diciendo que no es importante ese sector para eliminar el Ministerio. El Ministerio de Energía y Minas, al cual pensamos traerlo a Arequipa, ojo, Arequipa va a tener el Ministerio de Energía y Minas, no podemos estar desarrollando el Perú número 37 acá. El plan de gobierno del Partido Patriótico del Perú dispone de la descentralización real del Estado y de la educación. Nosotros proponemos claramente y está escrito que la Universidad Nacional Agraria, la UNI, donde también he estudiado ingeniería mecánica naval, y la Decana de América, San Marcos, van a estar presentes en cada región del país, amarrados con la industrialización. Y el país no se va a industrializar y se va a seguir permitiendo que solamente se presupueste al año, como 267 millones de soles en el sector industria. Vamos a multiplicar eso por 12, eso significa más de 3.000 millones de soles al año para industrializar el Perú a través de la construcción de megaplantas procesadoras de valor agregado de los productos bandera de cada región. Y eso se hace en 2 patadas, pero hay que llegar al poder de representación. Y nosotros planteamos, y vamos a ejecutar rápidamente, la descentralización de 5 ministerios. El Ministerio de la Producción se va a una región potente, forestalmente hablando, y de semillas, Loreto, que es más grande que toda Alemania, solamente la región de Loreto. Los alemanes dicen, si tuviéramos Loreto, nos comemos el mundo. Ya se lo comen en Francia, se lo comerían todos. Es la verdad, Alemania produce, estamos hablando de 6 trillones de dólares en Producto Bruto Interno. Después, el Ministerio del Ambiente va a estar en Piura. ¿Se dirán por qué Piura? Porque quien ha hablado con los expertos en todo lo que es ambiente, medio ambiente, hidrografía, navegación y todo eso, hablamos varias veces con especialistas y almirantes que se han especializado en el mundo: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, y claramente se muestra la región Piura como el laboratorio climatológico natural del mundo. ¿Esto qué significaría? Que muchos científicos del mundo irían a Piura para aprender naturalmente, pero hay que construir justamente esos escenarios. Es como la gastronomía que nadie ha dado un mango hace 30 años. Tuvo que nacer un ciudadano peruano, Juan Julio, impulsar, dar a conocer al mundo lo que viene a la gastronomía. No ha inventado nada. Ha posicionado y ha mostrado la potencia gastronómica del Perú ante el mundo. Y miren cómo ahora los franceses vienen a aprender a Perú. Eso era impensable hace 20 años. Eso es lo que va a pasar con el tema científico, climatológico, cuando nosotros impulsemos y llevemos el Ministerio de la Ambiente a Piura. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego va a estar en el hermoso Valle del Mantaro, en el centro del Perú, en la región Junín, potente productivamente hablando. El Ministerio de Energía y Minas en Arequipa, y en la ciudad imperial va a estar el Ministerio de Cultura. Su respuesta a la pregunta: es cierto, el 80% del promedio, a veces se va para esto, 80-20, el 80% del presupuesto en los 3 niveles del gobierno se va
a gastos corrientes, eso significa, ahora ojalá que Carlos Sandra que me esté viendo, gastos corrientes, digo, significa ya pago de planilla de personal, pago de personal de la administración pública. O sea, trabajadores, 1,5 millones de trabajadores en el sector público, y el 80% de todo el presupuesto nacional se va entre gastos corrientes, o sea, pago de planilla, y el servicio de la deuda, pago de la deuda externa. Claro, esa buena para nada de Dina Boluarte en un solo año nos ha endeudado con más de 10.000 millones de soles. Y eso no se dice, eso no se pregunta en los medios de comunicación grandes, parasitarios también, que no nos abren las puertas y creen que con sus encuestas bajas van a poner al presidente. Eso no va a ser así. El pueblo no lo va a permitir. No va a permitir que sigamos sangrando y sigamos viendo la tragedia que estamos viendo. Y solamente un 20% se va, miren, a lo que es gasto de capital, inversión que supone infraestructura, política pública de desarrollo. Voy a dar datos, nuevamente, ojalá que me esté escuchando el proceso. Tome nota, Carlos Álvarez, yo no he querido debatir. El Estado, a nivel nacional, ha destinado 162.000 millones de soles en el gobierno nacional para este año 2023. 162.000 millones de soles. De esos 162.000 millones de soles, 103.000 millones, miren, la mayor parte de la torta se va para pago de personal de la administración pública. 30.000 millones, exactamente 31.000 millones, se rinde la deuda. Y solo quedan 27.000 millones para impulsar obras, mega obras de infraestructura, puentes, carreteras, mantenimiento, colegios, hospitales. Y la misma tragedia pasa en los gobiernos nacionales, regionales y municipales. Y eso se agrava y teniendo solo el 20% para desarrollar el país, vemos que el año pasado los gobiernos municipales no han utilizado el 25% de su presupuesto. Pero el 25% de su presupuesto no es que no utilicen el dinero para pagar el personal. Obviamente han pagado el personal, sino como serían ahí con sus huelgas permanentemente los trabajadores, digamos. Han utilizado el dinero para pago de personal. Han usado el dinero para el pago de la deuda, seguro que tienen también a través de crédito, financiamiento y todo lo demás. ¿Qué creen que no utilizan? Justamente el capital, el dinero, el presupuesto de la sede capital es para obras y desarrollo de la comunidad. 100.500 millones de soles no han sido tocados por los gobiernos municipales en todo el Perú. Como si no hubiesen necesidades, como si no hubiesen problemas, como si no hubiesen proyecciones de obras públicas de interés. ¿Eso qué significa? Incapacidad. Y si a eso le sumamos que hay corrupción, ¿de dónde creen que se roban los 25.000 millones de soles? ¿Del sueldo de las personas? No, ellos cobran el sueldo completo. Pagan parte de la deuda. ¿De dónde creen que sale el robo? De ese dinero que debería estar destinado para la carretera, para los puentes, para los hospitales, para los colegios y para todo lo que significa el desarrollo de la comunidad. Entonces estamos viviendo, señores periodistas, en una tragedia absoluta. Por un lado, la incapacidad de los sectores públicos, de los funcionarios del Estado, de los decisores, comenzando por las cabezas. Ese es el precio que hay que pagar cuando se dice a un alcalde que no tiene la mínima idea de lo que es gestión pública, pues. Ustedes pondrían en su negocio a alguien que nunca ha administrado o ha hecho parte de lo que hace su negocio. Imposible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros sí le damos esa función y esa responsabilidad a un ciudadano que por más que sea buena gente, por más que sea voluntarioso, por más que sea honesto, pero no conoce? No conoce, ¿qué creen que va a pasar cuando tenga el mando de la municipalidad? Nada va a avanzar. Y va a seguir sucediendo lo que está sucediendo y peores cosas. Lo que se acaba de suceder, ¿no? La inundación, el atopamiento ahí.
de la zona. El colegio que hizo lo que le dio la gana y la autoridad pintada, ¿o no? Ahí están las consecuencias, cuando no hay control. Termino respondiendo a tu pregunta con lo siguiente. Toda norma, mire, hay dos cosas que quiero explicar acá, a la ciudadanía que nos está escuchando. Toda norma, y toda orden, porque una norma es una orden, ¿correcto? En una resolución, en una directiva, en una ley. Ya lo que me enseñaron muy bien en la Marina. Toda orden verbal o escrita, del nivel que sea, bajo el principio de jerarquía normativa, cumple o tiene dos componentes. El primero es darlo, está el papelito, firmar la ley, ahí la foto, en un parlamento con los congresistas. Pero eso solo significa el 5%. Pero controlarla vale el 95%. Por eso vemos puras leyes declarativas. Así se le llama leyes declarativas. Leyes que se aprueban en el Parlamento, se promulgan, pero nadie cumple nada. ¿Por qué? Porque acá tenemos que aprender que toda norma, del nivel que sea, debe cumplir 3 requisitos. El primero debe ser válida, evidentemente, por eso una ley dice, es publicada en el Diario Oficial del Perú, y entra en vigor a partir de esta fecha, ¿no? Punto, debe ser válida. Toda norma debe ser justa, porque sería irresponsable e ilógico impulsar una norma injusta para la gente. Y sobre todo debe ser eficaz. Tercer requisito, el más importante, eficaz. ¿Qué significa eso? Que se cumpla. Tenemos tantas leyes publicadas, promulgadas, que nadie cumple nada. Un ejemplo, la ley que protege a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que el 10% de la población, más de 3 millones de peruanos, sufren de alguna discapacidad. Exige que en las empresas privadas, 3 de cada 100 puestos de trabajo estén destinados a una persona con discapacidad. Y en las instituciones públicas, 5 puestos de cada 100. La pregunta es, ¿alguien cumple eso? Nadie. La ley existe, pero no se controla, no es eficaz. Entonces, ¿qué sirve? ¿Dónde están los congresistas con su cumplimiento de la función fiscalizadora? ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están los órganos de control institucional que dependen directamente de la Contraloría General de la República? No sirven. Entonces, el acatamiento no debe ser del Estado cortando ministerios. Debe ser bajándole los sueldos de reyesuelos a tanta lacra que no sabe producir. Miles de funcionarios públicos que ganan más de 15.000 soles. Como si su gestión pública fuese de lo que se vive en Alemania, en Dinamarca, en Suiza. No, el Partido Patriótico del Perú va a limitar a máximo sueldos de hasta 15.000 soles. Y le vamos a bajar a la rata de los congresistas paginando, ya no a 25.000 soles como reciben ahora, sino un sueldo mínimo. Y más bien a los servidores públicos que sí hacen las cosas, que reciben un aguinaldo de 300 soles mensuales, cuando corresponde Navidad, mes de julio, escolaridad, a ellos le vamos a subir un sueldo mínimo. ¿De dónde va a salir? De lo que le vamos a cortar al parlamento cancerígeno, asqueroso y antipatriota. Plata hay. Estructura hay, capacidad de producción en el Perú hay, sectores productivos hay. ¿Saben lo que hay también? Y en abundancia. Corruptos, funcionarios incompetentes, funcionarios sin un nacional patriótico. Eso es lo que va a renovar el Partido Patriótico del Perú, y a eso le llamamos nosotros aplicar el mantenimiento preventivo. Y lo habrán vivido ustedes en sus casas, con sus abuelos, abuelas. ¿Qué pasaba cuando una radio no funcionaba? Le metían golpes y funcionaba. Una pista, cuando no funciona, ¡pum! ¿Y funciona o no? ¿Ya ven? Eso es lo que falta en la administración pública. Control con golpe de verdad. Función.
Bien, parte de la conferencia de prensa del Partido Patriótico del Perú, a cargo del candidato presidencial Helber Cayer, que se encuentra en nuestra ciudad. La información, amigos seguidores de las redes sociales.